Bueno, chiques, estoy a su entera disposición para que me hagan las consultas que Diego, ustedes consideren pertinentes. ¿se puede Esperen, hacer le una voy a dar el papel a la vecina. consulta Sí, rápida? dame, vecina. Sí. En la punta 3, abajo de todo, cuando habla del coso este de kurtosis, ¿cómo se Coeficiente llama de esto? kurtosis, Coeficiente de sí. kurtosis, dice momento de orden 4, E. ¿Qué es momento E? ¿Qué significa? Momento estandarizado de orden 4. Ok, A ver, nosotros no vimos estandarización de variable, es algo que nosotros vamos a ver mañana. Yo creo que la clase de Aldo va a ser el viernes, y mañana vamos a ver algunas cuestiones propias de los momentos. No expliqué momentos estandarizados porque quería explicar primero estandarización de variable, y a partir de esos momentos estandarizados queríamos explicar con Aldana otras dos medidas que no habíamos visto cuando vimos estadística descriptiva. Una es el coeficiente de asimetría, otra cosa es el coeficiente de kurtosis. Con esta lógica y esta dinámica de que los momentos o las relaciones entre momentos son asociables a medidas estadísticas, nosotros tenemos que, por ejemplo, la esperanza o la media aritmética es asociable al momento absoluto de orden 1, que la varianza es asociable al momento centrado de orden 2, y que también es asociable a el momento absoluto de orden 2 menos el momento absoluto de orden 1 al cuadrado, la varianza. Y después tenemos coeficiente de asimetría, que te muestra, ¿no?, si una distribución es simétrica o si está orientada a la izquierda o a la derecha, o sea, la concentración de los datos, con algo que se llama, como les dije, coeficiente de asimetría. Y el coeficiente de asimetría, por sus características, la fórmula que tiene el coeficiente de asimetría, es asimilable a el momento centrado de orden 3 dividido el desvío al cubo, y eso, a partir de una conversión algebraica, se puede asociar también a un momento que se llama momento estandarizado. Pero como no vimos estandarización de variable, no tiene sentido nada de esto que estoy explicando, y en un punto se transforma en un gran bla, bla, bla para ustedes. Entonces, mañana vamos a ver toda esa parte, y el viernes vemos la función geometría de momento, que es la que nos va a permitir construir todos estos momentos, ¿no? Así que creo que quedó respondida tu pregunta. ¿O sí, no? perfecto, gracias. Gracias. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué es un momento y para qué sirve? O sea, yo seguí el hilo de cuando llegamos a momento, de la variancia, la media aritmética y todo eso, pero Sí. no me quedó claro qué era el momento y para qué nos podría servir entender el momento. La primer pregunta que me hice yo cuando me explicaron momento, ¿no? Lo que pasa es que no teníamos un Diego que me lo explique. No, a ver, un momento es un operador matemático. Un momento es un operador matemático. Si un momento es un promedio, si el momento centrado, saca un promedio. ¿De qué? Bueno, momento centrado, perdón, momento absoluto. O se puede poner acá, o se puede poner como supraíndice. Es un promedio. Entonces, nosotros podríamos considerarlo como medida de estadística descriptiva o como medida de estadística. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando hablamos de medida de estadística descriptiva, estamos considerando que fue un promedio que ya se obtuvo, o sea, posteriori, ¿sí?, de un experimento que ya se hizo, con datos que ya se obtuvieron. Cuando nosotros hablamos de un promedio a priori, ese es el concepto de esperanza matemática, estamos hablando de un posible valor esperado, ¿sí?, algo que no se hizo todavía, algo que se está calculando en función a las características fenométricas de lo que estoy estudiando, de la probabilidad de ocurrencia de lo que estoy estudiando, pero no de algo que ya se haya hecho. Entonces, dividimos, ¿no?, lo que son las medidas de estadística descriptiva a posteriori de lo que son las medidas de estadística, ¿no?, a priori. Entonces, supongamos que estamos hablando de algo que ya pasó. Entonces, en este caso, vamos a tomar momentos para una variable discreta, porque también podría ser momentos para una variable continua, ¿sí? Momentos para una variable discreta y para una medida que ya, o sea, que se calcula sobre algo que ya se hizo.
Entonces el momento no es nada menos que un promedio, ¿sí? Promedio de X sobre la cantidad de veces que aparece N. Aparece X, perdón. O si estamos hablando de una media agrupada, acá podemos poner X sub I, donde vamos a poner que I arranca de I arranca de 1 hasta N. Eso sería un promedio para datos desagrupados, por así decirlo. También podríamos decir un promedio. Fíjate cómo te cambio el supraíndice, ¿eh? Y díganme por qué cambié el supraíndice. Acá primero estoy haciendo algo mal porque esta n es esta n de abajo, o sea, la cantidad de elementos, pero en la población. Ahora fíjate, y vamos a charlar un poquito de esto, cuando yo te doy el promedio como media agrupada, ¿no? Tengo dos formas. O la otra forma más conocida, que es la que termina apareciendo en el libro. ¿Sí? O sea, y esto, ahora me responden por qué acá puse K y acá puse N, y esto, cuando yo lo llevo a los momentos que vimos nosotros del libro, como esto es ex post, y esto es ex ante, se termina transformando en esto. Acá vamos a poner así, porque así está en el libro. A ver. ¿Sí? Acá vamos a poner X por la probabilidad de ocurrencia de XI. Bien, vamos a repasar un poquito el entendimiento que tienen ustedes respecto a esta formalización, porque los va a ayudar a ustedes a entender mejor las cosas después, y que no sean chirimbolos raros dando vueltas por ahí. Primero, respondente la pregunta que me hiciste, ¿qué es un momento y para qué te va a servir? Un momento con un determinado orden, en este caso orden 1, es un operador matemático y representa un promedio de cosas. Si es momento absoluto, un promedio de valores. Si es un momento centrado, un promedio de valores comparados con su media. Pero un promedio al fin. ¿Y qué te define el orden del momento? Bueno, ese promedio que estás calculando, ese promedio de cosas, son cosas elevado a un número. Si es momento de orden 1, esa cosa está elevado a la 1. Si es momento de orden 2, esa cosa está elevado al cuadrado. Si es momento de orden 3, esa cosa está elevado a la k. Entonces, tenemos que diferenciar el orden del momento, que es a lo que está elevado, lo que yo estoy promediando, y el tipo de momento, si es momento absoluto o centrado, que va a ser lo que yo voy a promediar. Si es momento absoluto, estoy promediando X, valores. Si es momento centrado, estoy promediando X comparado con la media de X. ¿Sí? El orden elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la K. ¿Eso se entendió entonces? ¿Que esos son los momentos? Sí. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí, no te respondí, me estaba merendando. Sí, sí. Gracias, yo no merendé todavía. Bien, a mí la vecina me ofreció un café, pero bueno, nada. No. Cosas que pasan. Una pregunta. Sí, ahora voy con la segunda parte de la respuesta anterior. Sí, decime. En los momentos absolutos, ¿comparo X con su media? No, en los centrados. Ah, Momento centrado, vos haces esto, ¿no? Por ejemplo, momento centrado de orden 2, la varianza. sí.
para datos continuos, ¿sí? Sí. Y quiero que me digas si esto es a priori o a posteriori. Porque no te la voy a dar gratis, ¿eh? Ayúdenla. Ex post es. Ex post. Muy bien. Perfecto. Excelente. Excelente. Ahora, yo les pregunto, por esto que están viendo ustedes acá, porque yo a propósito no le puse estos valores, ¿es muestral o poblacional? Poblacional. 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 Poblacional por la N. Poblacional, primero por esta N que está acá. Con la N que es una- mayúscula. Ahí y va. segundo, por esta nomenclatura que es media poblacional, ¿sí? Bien. Una pregunta que yo lo deducí por eso. ¿Es pos porque lo estoy multiplicando por su frecuencia, no? Exacto. Ahí va. Exacto. Es post porque lo estoy multiplicando por su frecuencia, ¿sí? Y además porque vos fijate qué estrategia usamos nosotros cuando lo hacemos ex ante. Decimos, para todo valor de x perteneciente al conjunto imagen de la variable aleatoria. Si ustedes entienden esto que les estoy diciendo, les puedo asegurar que son muy grosos, ¿eh? Digan que sí. A ver, repetila, que no entendí. Porque todavía Claro. no sabés hasta dónde llega, profe, ¿no? Claro, porque vos todavía no sabés hasta dónde llega. Está Podemos decir, perfecto, bueno, ¿no sabés? X de todo el conjunto A, como generalizando, por decirlo así. Exacto. El ex post sabés hasta dónde llega. Exacto, porque vos ya lo hiciste. A ver, vamos de vuelta, ¿sí? X son valores que pertenecen al conjunto imagen de la variable aleatoria. So what? Variable aleatoria que se aplica sobre omegas minúsculas, que son los componentes del espacio muestral, lo que alimentan a la variable aleatoria. Voy a tener como resultado, ¿sí? Mejor dicho, vamos con esta, ¿sí? La variable aleatoria está definida en el conjunto de partida, que es el espacio muestral, y en el conjunto de llegada, que es el conjunto A. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Yo voy a tener omegas minúsculas pertenecientes al conjunto omega mayúscula que corresponden al espacio muestral, y voy a tener X minúsculas que van a pertenecer al conjunto A. Estas X minúsculas son las que van a alimentar la probabilidad, como esa función compuesta. Sí. Mucho silencio. ¿Sí o no? Eso es porque Claro. mayormente cuando nosotros buscamos una probabilidad, estamos buscando la probabilidad de que, supongamos que X sea 2. Entonces estamos buscando la probabilidad de que 2 aparezca dentro de la variable aleatoria. ¿O? Sí, pero te lo voy a corregir un poquito. Estamos buscando la probabilidad de que la variable aleatoria arroje como resultado el valor 2. Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero no quiero dejar preguntas sin responder. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Para qué me van a salir a mí los momentos? Los momentos son operadores matemáticos. En estadística tenemos las medidas de resumen. La media, la varianza, la mediana, la moda, los cuantiles, bueno, coeficiente de variabilidad, tenemos el coeficiente de asimetría, la kurtosis, que todavía no las vimos. Pero son todas medidas. Estos operadores matemáticos, como son promedios de cosas elevados a algo, algunos me permiten asimilarlos a las medidas de resumen estadísticas. ¿Por qué? Porque muchas medidas de resumen estadística tienen cosas parecidas a construcciones que son promedios. La varianza en sí, ¿se acuerda que cuando lo vimos era un promedio de qué? De cosas elevadas al cuadrado.
¿Se acuerdan cuando vimos el cuadrito de colores que Aldana nos puso en el apunte? Sí. Que la varianza termina siendo un promedio. Bueno, tiene la estructura de un promedio, que se asemeja al momento centrado de orden 2. Ahora bien, por ese pase mágico, algebraico que hicimos en la última parte de que Aldana, quiero que YouTube sepa que Aldana me obligó a hacer, dijimos que no era solamente el momento centrado de orden 2, sino que también resultaba ser la relación entre dos momentos absolutos. ¿Se acuerdan que habíamos llegado a que la varianza también podría escribirse como momento centrado de orden 2 menos momento centrado de orden 1 ¿No es momento al cuadrado? absoluto, Diego? ¿Qué pasó? ¿No es momento absoluto en vez de centrado? Sí. Porque ya... Claro. Quería ver si estaban atentos. Quería ver si estaban atentos, muchachos. ¿Cómo se equivocó Diego? Ahí está. ¿Vamos bien? Entonces, respondete a esa pregunta, ¿para qué te sirve? Básicamente te sirve para representar algunas medidas. ¿Sí? ¿Y Sí. por qué? ¿Y por qué? Porque muchas veces va a pasar que a nosotros nos van a presentar, lo vamos a ver en el próximo tema, distribuciones teóricas de probabilidad. Es decir, una cierta fórmula matemática que dependiendo de lo que estamos analizando, nos va a decir la probabilidad de que ocurran cosas. Para los recursantes, por ejemplo, distribución de Bernoulli, distribución binomial, distribución de Poisson, distribución normal, distribución exponencial, distribución hipergeométrica, binomial negativa, de Pascal, etcétera, 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 gamma, beta, bla, bla. Esas distribuciones teóricas de probabilidad, a partir de la generación de los momentos, ¿sí? Porque los momentos tienen una distribución de probabilidad, o tienen una función de probabilidad, perdón, o tienen, si quiero el momento absoluto de orden 1, sobre una variable continua, ¿qué tienen? Una función de densidad. Esa función de densidad, en las distribuciones teóricas de probabilidad, está dada. Te dicen, bueno, esta es la función de densidad de la distribución normal. Esta es la función de densidad de la distribución T-Student. Esta es la función de probabilidad de la binomial. Esta es la función de probabilidad de la hipergeométrica. En base a el conocimiento de los momentos que se forman a partir de algo que se llama función generatriz de momento, nosotros vamos a poder saber cuál es, por ejemplo, la media de la varianza de una distribución normal, de una binomial, de cualquier tipo de distribución. Y nosotros en este curso no le vamos a dar mucha importancia, porque este curso dijimos que es más practitioner, salvo esta parte que yo le dije que iba a ser matemática, pero muchos de ustedes van a cursar materias posteriores de estadística, y esto lo van a ver fuertemente, lo van a ver y queremos que tengan una base. Y aparte porque te sirve para tener un mayor entendimiento de lo que estás haciendo. Entonces, como para estructurar un poco las preguntas que me hicieron, ¿sí? Primero, ¿qué son y para qué me va a servir los momentos? Bueno, ¿qué son los momentos? Son operadores matemáticos que resultan ser promedios de cosas, ¿sí? En estadística, los momentos me sirven si yo los asocio con medidas estadísticas, conociendo ciertos momentos, sé cuáles son las medidas estadísticas de determinadas distribuciones de probabilidad antes de que yo tenga que hacer el experimento, que es un tema que vamos a ver después. ¿Cómo puedo encontrar los momentos? Bueno, los momentos los puedo encontrar a partir de algo que se llama función generatriz de momentos, que es el tema que le va a explicar Aldana el viernes, ¿sí? Yo mañana les voy a explicar qué son los momentos estandarizados y qué es la estandarización de una variable. Y algo así como suma de variables, como para que ustedes tengan mayores conocimientos teóricos, matemáticos, conceptuales de los temas que vamos a ver después. Hasta ahí creo que respondí todas las preguntas que me hicieron. No sé si quedó alguna en el tintero, o si se durmieron, o si se fueron.
O si están haciendo algo más divertido que escucharme. No, profe, quedó claro. Gracias. ¿Por qué acá, cuando pasé de acá, en donde los datos están desagrupados, y pasé acá, en donde los datos están agrupados, le cambié el supraíndice de la sumatoria? ¿Por qué es la marca de clase? Por las clases. Bien. La marca de clase es otra cosa que ahora lo vamos a ver, pero sí, estabas más o menos orientada, y ahí hubo un pelotazo Salvador que la clavó al ángulo, ¿no? ¿Qué golazo que hizo Messi el otro día? ¿Lo vieron? Un golazo. Sí, porque esta n representa la cantidad de elementos, ¿sí?, poblacional. Esta k representa la cantidad de clases que vos construiste, o que vos tomaste, ¿no? ¿Entienden hasta ahí? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué no la marca de clase? Porque la marca de clase se refiere a esto. ¿Se acuerdan que nosotros cambiábamos esta X y le poníamos, bueno, le vamos a poner otra cosa, no va a ser una X, vamos a ponerle, si es una marca de clase va a ser un intervalo, entonces vamos a ponerle M por el intervalo y vamos a ponerle un promedio, ¿no? El promedio de los valores de los intervalos, límite inferior, límite superior, eso es una marca de clase, ¿sí? Pero yo te voy a cambiar la K por una M, chiquita. La cantidad de clases, ¿por qué estaba dada? ¿O a qué da igual? A la cantidad de valores, o sea, los valores que puede tomar el espacio de variabilidad Es decir, al cardinal. exacto, al cardinal del espacio muestral, ¿sí? Por eso era que si nosotros teníamos datos nominales u ordinales con un cardinal mayor a 15, teníamos que reconfigurar el experimento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Y si nosotros teníamos datos discretos de tipo 1, es decir, con un cardinal del espacio muestral menor o igual a 15, podíamos realizar una distribución de frecuencia puntual, pero si era mayor o igual a 15, teníamos que armar intervalos, ¿se acuerdan? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Y la cantidad de intervalos que yo armaba era variable. Yo elegía la cantidad de intervalos que yo quería, y aquí iba a depender de cuál sea la amplitud de cada intervalo. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, ¿por qué yo le cambié la K por la M? Porque yo le estoy diciendo a todo el mundo, yo tengo cierta cantidad de intervalos. Por ejemplo, 10, 20 o 100. La K es un valor fijo, son la cantidad de clases que yo tengo. Eso no va a variar, que son la cantidad de distintos valores que va a tomar la variable, que tampoco es n, porque n es la cantidad de elementos que yo tengo. ¡Ah, cuánta información, Parras! Más allá del chiste, ¿van entendiendo? Entonces, lo importante que es el tema de la nomenclatura y de entenderla y de dominarla, eso es lo que tienen que perder más tiempo ustedes, más que hacer ejercicios. Entonces, ¿quiere que se lo repita o más o menos lo entendieron? No, se entendió. Ok. Entonces, cuando yo tengo las marcas de clase, la cantidad de marcas de clase va a depender de la cantidad de intervalos que yo haya armado. ¿Sí? Sí. Bien. La cantidad de posibles distintos valores que yo tenga, ven acá le voy a sacar el igual, la cantidad de posibles distintos valores que yo tenga va a depender del cardinal del espacio muestral. Entonces, si yo tengo esto, por más que acá tenga X, y por más que acá tenga X, no es lo mismo, porque estas X de acá son los elementos que yo estoy tomando, cada una de las unidades experimentales, por así decirlo. Estas X de acá son cada una de las clases. ¿Entienden que no es lo mismo? Las clases
son cada uno de los distintos posibles valores, que si lo querés, le puedes poner esto. ¿Entienden? Son cada uno de los distintos valores del espacio muestral. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto, que es una clase, y esto? ¿Cuál les parece a ustedes que sea la diferencia? Entre X sub I y W sub I, Sí. en ¿Qué este les dice caso, su corazón? ninguna, Para porque mí, estás representando lo mismo. Pará porque no es ninguna, o sea, es una definición. Pará porque no es ninguna, ¿eh? Y a ver, escuché un para mí. ¿Para mí cuál es? yo, Escucho. pero no sé, Dale, dale, yo dale, dale. como que Poné pecho, últimamente a dale. W sub I lo asocio mucho a lo que es variable aleatoria, pero Pará. Por ahí cantaba Garay. Por ahí cantaba Garay. A ver. Si es variable aleatoria, ¿estamos en una estadística ex ante o ex post? Si es variable aleatoria, ¿estamos en una estadística ex ante o ex post? ¿A para priori o a mí, posteriori? Variable aleatoria. Ex ante, ¿no? Ex Bien, ante. bien, esa es la diferencia. Esto W sub I se tratan de elementos de un espacio de variabilidad, un espacio muestral ex ante. Estamos hilando muy finito, porque somos muy ñoños. Y este X sub I, estamos hablando que de hecho este X podría, si querés, ser un X, si querés, cursiva, ¿no? Para que, un X cursiva, que no es este X de acá. No le cambio la letra, no le pongo X, pero suelen poner X. A ver si me sale. Espera, vamos a hacer así. Banquen los trapos. Este X sub I, tienen que lo hacer un poquito más grande. ¿Sí? No, pará. No es ese X sub I. Es este X sub I, ahí está. Y este X sub I, ahí. Se dan cuenta que no es lo mismo. Ese X sub I minúscula son cada uno de los posibles valores que va a tomar la variable X mayúscula, que cuando yo defino la variable, ¿se acuerda que le ponía un nombre mayúscula? ¿Sí? sí, Bueno, Sí. bien. Excelente, perfecto. Es que este X sub I minúscula son cada una de las clases en estadística a posteriori. Pero también, vos fíjate lo loco, se lo suele utilizar como resultado de la variable aleatoria. Por eso uno tiene que entender bien lo que está viendo para poder decir qué es cada cosa, ¿no? Qué es esa X, qué es esa M, qué es esa K. Lo primero que ustedes se tienen que preguntar es, bueno, esta M, ¿qué es? Esta M con la rayita, ¿qué es? Esta F sub A, ¿qué es? Entender cuáles son los personajes. Entonces, vayamos a lo que estábamos viendo. Esa X sub I son cada uno de los elementos de un espacio muestral, un espacio de variabilidad, no un espacio muestral, espacio de variabilidad, porque yo ya hice el experimento ex post. Si bien se usa como sinónimo, no es lo mismo, ¿sí? Y ese W sub I, que sería, no es un W sub I, es una omega. Esto creo que yo se los había contado, pero bueno. Acá, ¿ven? Omega, minúscula. Uno es post, otro es ante. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien.
¿Alguna pregunta que tengan, que me quieran hacer? Profe, Sí. en los libros no hay en ninguno en los que se explique lo de la nomenclatura, ¿no? Es No. lo que copiamos en clase. Y eso es una del valor diferencial, del valor agregado que a mí me gusta dar de las clases, porque es algo que, a ver, ustedes ven, yo leí muchos libros, y muchos libros de estadística, y en ningún libro, o sea, todos dan por hecho el tema de la nomenclatura. Y ninguno ataca una raíz de un problema bastante serio que sea matemática, que es cuando no entendés los chimbolos que están escritos. Y para entender los chimbolos que están escritos, uno tiene que esforzarse en dominar eso y escribir muchos chimbolos. Ustedes van a ver que nosotros la nomenclatura que utilizamos es mucho más compleja que está en los libros. Te da más información, es mucho más rica. ¿Pero por qué? Para acostumbrarlos a ustedes a entender que esto que está recuadrado en amarillo te está dando información. Y que uno no tiene que aprendérselo de memoria, sino tiene que poder, cuando lo vea, sacarle todo el provecho posible. El problema cuando cuando nos enfrentamos con matemática, con algo relacionado con matemática, de inmediato nuestra mente, antes de querer entender, y díganme si estoy mintiendo, esperen que les quiero ver las caritas. Ahí está. Antes de pensar, che, ¿qué quiere decir? Lo primero que piensa es, uy, ¿me lo voy a tener que aprender de memoria? Ahí está, le di un par de... Tal cual. Un par es también para jugar al póker porque no pusieron ningún gesto, pero otro par sí. Bien. Entonces, básicamente lo que yo no quiero que hagan es, cuando vean una formalización, preguntar si se la tienen que saber de memoria. Porque lo que nosotros queremos en este curso es lo contrario. Es que ustedes la vean y le puedan sacar toda la información posible. Que si yo te digo, por ejemplo, mirá, estoy trabajando con una distribución de frecuencia puntual y quiero que me digas cuál de las dos medias es la que a vos te va a servir. ¿Y por qué? Es más, es una distribución de frecuencia puntual con variable continua. Esperá, te lo digo, pero te lo digo recontra seguro. Mirá, te lo digo recontra seguro. Con variable continua, solo la de los. Cuando tenés intervalos. Pará, no me spoilees la película. Es una Perdón. distribución de frecuencia puntual con variable continua. ¿Qué me dirían ustedes? Que no puede ser. Exacto, no puede ser. ¿Por qué? Porque la variable continua Puede ser. se maneja con intervalos. Porque no existe valores puntuales en variables continuas. Entonces, vos me tenés que decir, no, mirá, escuchame. Si es una distribución de frecuencias puntuales, no es con variable continua. Y si es variable continua, no puede ser una distribución de frecuencia puntual. Así que me estás diciendo cualquier cosa. Y les digo que me ha pasado hablar con colegas, tipos que tienen su renombre en estadística y lo único que saben hacer es hablar difícil y decir cualquier cosa. Nada. No usen su poder para el mal. El poder que yo les estoy dando acá no es para que lo usen para el mal, ¿eh? Bueno. Entonces, chiques, para redondear esto y seguir respondiendo preguntas a ustedes, a mí me interesa mucho más que si yo les digo, bueno, a ver, chiques, miren que no sé qué hacer con esta ventanita. Ahí. Que si yo les digo, tengo datos agrupados y tengo datos desagrupados. ¿Sí? Tengo datos agrupados, tengo datos desagrupados. ¿Cuál de las dos formalizaciones representa a cada uno de ellos? Entonces, esta verde que tengo acá es para datos desagrupados y esta que tengo acá es para datos agrupados.
¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. O sea que lo que ustedes tienen que hacer para saber si están bien en la materia es agarrar todas las fórmulas que nosotros fuimos viendo y ver si pueden explicarles a alguien que no sepa estadística qué es eso que está ahí, qué representa eso que está ahí. ¿Sí? Y si no, tendrán un 1. ¿Qué le pasa? Bueno, háganme preguntas porque me aburro. Yo tengo una consulta. No me acuerdo que Decime. que era M, ahí en la fórmula del medio. ¿Ah, esta M de acá? Sí, las dos M's, la de ahí y la de más Bueno, arriba. en realidad lo que tendría que pasar para que esto esté bien es que yo al menos una vez te diga esto. O sea, vos, a lo que te digo, y esto tómenlo siempre como una metodología de laburo. Vos no sos adivino, y no tenés por qué saber de memoria qué es una letra, y tampoco pasa que esto esté estandarizado 100%. Yo puedo usar la M y otra persona puede usar, no sé, un lambda, ¿sí? Entonces, M, cantidad de intervalos. ¿Sí? M mayúscula, rayita o sombrero sub I. Marca de clase. Clase del intervalo. Iésimo. ¿Sí? ¿Qué tendría que poner acá? M subí. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es frecuencia absoluta. Simple. Y N es tamaño poblacional. Entonces, al menos una vez, eso tiene que estar. Y mantenerse a lo largo de todo el trabajo que ustedes estén haciendo, y no variar. No puede pasar que M sea la cantidad de intervalos y yo cambie esa nomenclatura para que sea la cantidad de intervalos y no te lo haya dicho antes. Pues yo te puedo decir, bueno, ahora el lambda va a representar la cantidad de intervalos. ¿Por qué? Porque vos usar M para otra cosa. Pero lo tenés que decir. ¿Sí? De hecho, no sé si alguno de ustedes está cursando macroeconomía o la cursó, o cursó alguna materia donde lea papers. En los papers siempre pasa eso, te van presentando que es cada cosa una vez, después nunca más te lo presenta. Bueno, ¿qué más, chiques? Yo tengo una consulta, porque yo leyendo un poco más del libro, vi Sí, que abajo decía lo del desvío estándar y el coeficiente de variabilidad, pero te sí. decía directamente con la varianza. Entonces yo como que lo pasé a momentos, pero no sé si está bien. Dale, ensayemos. Yo pensé que el desvío estándar era el momento centrado 2 con la raíz. Onda, la raíz del momento centrado 2. ¿Así? A ver, espérate. Claro. Está perfecto. Y que el coeficiente de variación era o sea, sería el desvío estándar, que es la raíz del momento centrado 2, dividido en momento absoluto 1. ¿Así? Exacto. Sos muy ñoña. Tremenda nerd, ¿sí?
Está perfecto. Sí, sí. Che, un aplauso, loco, la verdad. Manga de amargo que son. Esto no lo edites, que lo vea todo el mundo. Ah, estaban escribiendo, perdón, no los estaba viendo. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Aprovechen, chiques. Profe, a mí me quedó una duda. Dime. No me terminó de cerrar, no entendí bien. Dale. Cuando hicimos omega minúscula índice sub i, se dice Sí. que es ex antes. Sí. Pero no entendí bien por qué. O sea, entendí lo de ex post porque, o sea, forma parte de lo que es tipo los cuando hicimos lo que era x cursiva índice sub i, entendí que era ex post porque viene desde una variable aleatoria, que es cuando ya se hizo el experimento y son los valores que fue arrojando. Pero no entendí lo de la omega minúscula índice sub i porque era ex ante. Dale. Escúchame, yo tengo una pregunta, ¿sí? Tiro dos monedas al aire. Decime las posibles combinaciones, o los posibles resultados, mejor dicho, que puedo llegar a obtener al tirar dos monedas al aire. Cara y seca. Ah, ese omega sub i sería los valores del espacio muestral, ¿no? Claro. Claro. Ahora, Porque, yo te hago una pregunta. ¿Vos hiciste el experimento de tirar la moneda? No. ¿Cuál? No, no lo hiciste. Entonces, lo estás haciendo a priori. Vos me estás diciendo a priori, debido a las características fenomeicas de lo que te interesa a vos estudiar, estás imaginando, estás mentalizando los posibles resultados. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, a ver, son dos monedas. Todo es un proceso mental que haces. Son dos monedas. ¿Sí? La moneda es un disco que tiene dos caras. Entonces yo estoy tirando dos monedas al aire. Entonces, ¿qué puede salir? Bueno, dos caras iguales. ¿Cuál? Cara a cara. O puede salir una cara y una seca. Perfecto. O puede salir una seca y una seca. O puede salir una seca y una cara. No es que vos tiraste las monedas y te fijaste después de haber hecho el experimento, lo repetiste, no sé, 1.000.000 de veces el experimento, y te fijaste las posibles clases que vos encontraste, ¿no? Analizaste los datos desagrupados, los agrupaste en clases. Todo eso es post, es a posteriori. Eso sería las X. Vos lo que estás haciendo ahora es, te estás basando en las características que tiene el experimento, lanzar la moneda al aire, y me estás anticipando los posibles resultados. Esos son los omega minúscula. ¿Se entendió? Claro, sí. Igual la casaste de toque, ya me diste un solo resultado y ya te diste cuenta, está bien, habla bien de ti. Claro, porque todavía no me aprendí bien todos los signos, y claro, y de omega mayúscula es el espacio muestral y Sí, lo fui. tampoco se fanaticen en aprenderse de memoria todos los signos, o sea, nada, es frustrante. Simplemente sepan que si ustedes van a formalizar, a ver, vamos a hacer un juego. ¿Quién es voluntario? ¿Quién se anima a ser voluntario? Vamos a formalizar algo. Bueno, Agustín Verastegui es el voluntario, pues lo tengo acá en la cámara, así que, Agus, vamos a formalizar la media para datos continuos. ¿Sí? Yo te ayudo, no te preocupes. La media para datos continuos. ¿De acuerdo? Primero, vamos a repasar juntos qué implica la media para datos continuos. Si son datos continuos, una media agrupada, ¿no? Si son datos continuos, tienes una media agrupada. ¿Por qué? Porque yo datos continuos, ¿cómo los trabajo? ¿Puntuales o por intervalo? Por intervalos de clase. Por intervalo, perfecto. ¿Y qué truquito hacía yo para que la marca de clase parezca ser un valor puntual?
haces tender a infinito la cantidad de intervalos, entonces te achica cada vez más el intervalo, la marca de clase es igual a los límites, y más o menos por ahí. La próxima clase con Agustín Verastegui. Exacto, Agus, vamos bien. Y si yo hice tender a infinito la cantidad de intervalos, ¿puedo usar la sumatoria? Sí, pero podés usar la integral, que es, bueno, la definición de integral es justamente la sumatoria cuando el límite superior tiene infinito. Y bueno, ahí me quedé. Perfecto. ¿Es así? Entonces, acá ¿No había ponemos integrales con límites en para los, en toda... los, en los extremos? Sí, tenés varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, pasa que hacer una media para datos continuos, ¿sí? A posteriori implicaría algo medio complicado, que es tomar un límite inferior, un límite superior, la frecuencia de cada uno de los intervalos, de cada una de las marcas de clase, y como son infinitas marcas de clase, es difícil calcular la frecuencia. Por eso, cuando nosotros trabajamos, o vayamos a trabajar, para promedios o para media de datos continuos, lo vamos a hacer siempre a priori, ¿no? Como esperanza para datos continuos. Entonces, si lo tomamos como esperanza para datos continuos, sí le vamos a poner un límite inferior y un límite superior, que lo vamos a hacer ahora. Entonces, el valor menor que puede tomar la variable es, no sé, 0, y el valor mayor que puede tomar la variable es 10. ¿De acuerdo? Entonces, acá le escribimos x, que en realidad esta x son cada una de las marcas de clase de cada uno de los intervalos que tienen una distancia entre límite inferior y límite superior muy chiquita. Entonces la marca de clase, o mejor dicho, los límites colapsan, implosionan en la marca de clase. En otras palabras, límite inferior, marca de clase, límite superior, son tan parecidos que los puedo considerar iguales. ¿Sí? Ese truco es el que yo hago para poner un valor puntual ahí en variable continua. ¿Vamos bien? Diego, una pregunta para Sí. relacionar. Es como cuando hacías el ejemplo del zoom, que cuando alejabas, como que Claro, la percepción que te daba era que era exactamente el mismo valor. claro, me vamos a lograr. ¿Sí? Y si pongo el zoom, lo guardé fuerte. Y lo ven, pero si lo hago chiquito, anda a decirme que esto es un intervalo. Y más si estás con el celular. Si lo hago, me pasa que no admite darle un zoom inferior al 10%, pero te das cuenta que en la medida que yo hago más pequeños los intervalos, ¿no? Tengo menos posibilidad de distinguir su distancia. Es el concepto del análisis matemático per se, ese, ¿no? La aproximación infinitesimal al valor de una variable. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Como estoy trabajando, en este caso, a priori, estoy calculando una esperanza, esto lo voy a multiplicar por la función de densidad de la variable, lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos distribuciones teóricas de probabilidad, y todo esto por la variable de integración. Pero una cosa es construir la integral entendiendo lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y otra cosa muy distinta y mucho más dificultosa es memorizarse la integral y aplicarla ad hoc cuando yo veo un ejercicio parecido. No tiene sentido y la estadística se vuelve algo tortuoso, y no lo súper divertido que es con nosotros. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Perfectísimo. Bueno, chiques, ya llegamos a la horita de clase. Dejo el espacio para alguna duda que le haya quedado. Si no, nos vemos mañana.
Te hago una consulta, Diego. Vos antes Dime. cuando pusiste las 3 fórmulas, dijiste que era nada más para datos agrupados la que tenía acá, y no seleccionaste la que tenía la marca de clase también. La que tiene la marca de clase también sería para datos agrupados, pero por intervalos. ¿O me equivoco? Exacto, exacto. O sea, si en ponele, bueno, una situación hipotética se nos pregunta Sí, eso, ponemos que... pero vos fíjate, Agus, para datos agrupados por intervalo, ¿no te parece como redundante? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesariamente es redundante, pero cuando yo estoy en variable continua, si yo no agrupo los datos, es como medio complicado trabajar con la variable continua, ¿no? Porque básicamente tengo valores que no sé si son exactos. Pero, responderte la pregunta, sí. Cuando estoy hablando de datos agrupados, se le parece sentido amplio. Este amarillo es para una distribución de frecuencias por intervalo de clase, en donde esa media, además de ser una media agrupada, tiene otro nombre, que es media resumida. ¿Se acuerdan? ¿Por qué media resumida? Porque tenía un supuesto. ¿No era porque justamente se suponía que toda la frecuencia absoluta estaba en la marca de clase? Exacto, porque a mí me dicen, bueno, mirá, de 10 a 20 hay 14 repeticiones. Ajá. Bueno, ¿cuántas valen 11? ¿Cuánto valen 12? ¿Cuánto valen 13? ¿Cuánto valen 16? Si fuiste vos el que construyó los intervalos, te vas a los datos desagrupados y lo puedes ver. Pero si a vos te dan la información así como está procesada, con los intervalos, vos no tenés forma, no tenés manera de ver cuáles son los valores que configuraron esa frecuencia. Entonces vos vas a suponer que todos esos datos, esa cantidad de datos, son correspondientes, se concentran en la marca de clase. Es un supuesto bastante fuerte, porque hace que esa media no sea una media exacta, ¿no? Ok, que me confundí, ya creo que quedé un poco confundido. Entonces, si nos preguntan, no sería porque justamente lo tenemos, suponemos que todo el valor está en la marca de clase. Entonces sería Claro, como que lo suponemos que tratamos como algo puntual. los valores de los intervalos se concentran en la marca de clase respectiva a cada intervalo. Ah, ok, creo que ahí ya entendí. Gracias. No, por favor. Cuando digo se concentran supongo que son todos la marca de clase. O pasa que sea un verbo súper elegante. Se concentran. Y quedas como, wow, ¿cómo sabe este muchacho? Bueno, ¿ya estamos, chiques? Sí, profe, perfecto.